Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro cuarto programa de Tercero en Cuestión. Soy José Luis Gaitán y junto con Rubén Aguilar les vamos a traer hoy día un programa súper especial. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha José tratado Luis, esta semana? ahí dándole duro, José Luis, de verdad, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, por estar con nosotros ya comentando. Hay unos bien chéveres que han salido. Ya tenemos hates. Ya tengo hate. Acá, acá. Eso significa que estamos Queremos darle avanzando. la bienvenida a este cuarto programa. De verdad, muchas gracias por esa atención que nos están dando. Y definitivamente vamos a tratar de seguir eh, haciendo este contenido que definitivamente nos permite conversar e informarnos, ¿no? En una cuestión entre amigos, una cuestión siempre importante. Una cuestión. Una cuestión que se pasa a tres. Así es, Y así es, venimos José de una Luis. semana movida, un feriado largo. Sí, La aparte que. gente está, creo, un poco más relajada. Este Así feriadito ha es. caído bien, ¿no? Sí, 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 en realidad se ha venido un poquito más sueltas las cosas, pero se vienen un par de temitas importantes las próximas semanas. Ahí va a haber una movida social, Ya se entretenerse. posiciones que van a darse ahí, tanto a nivel político Y las van a social. tener por acá en Tercero en Cuestión. Así es. Obligado. Pero El bueno, invitado. tenemos La un magia de invitado. hoy. Uy, uy. A que no saben quién se viene. Es un gran amigo, además de consultor, también es promotor de parte de proyectos de gobernabilidad que actualmente funcionan y que hace muchos años era inexistente, ¿no? Y se ha creado esto gracias a un grupo de trabajo que tuvieron intelectuales. Y hoy lo tenemos a él acá, es economista, ya lo dije, ¿sí? No, se fuiste. ¿Verdad? Especialista social. Especialista social. Y qué curioso, es uno de los grandes promotores del cambio que ocurrió en Hilo hace 30 años, ¿no? Con un grupo de intelectuales que se generó un gran movimiento social, político incluso también, que logró una transformación positiva para todo lo que es Hilo y vamos a Lo conversar. que hoy conocemos como presupuesto participativo en las municipalidades. Y todo lo que fueron los pininos de la participación ciudadana. Así Que es. vamos a empezar con ese tema tan bonito y un poco de historia. Además de analista político Uh, y director de la revista Apuntes a Lápiz. Hoy lo tenemos en Tercero en Cuestión. Tenemos a Julio Julio Failó. Failó, bienvenido Julio. Muchas gracias, Julio. Bienvenido Julio. Ahí está tocando el kiosco ya. La publicidad. ¿Qué tal, Julito? Así es. Adelante, por favor. Pasa, Julito. Lo más interesante, Julio, lo hemos traído desde Perú, Claro. desde De la, Tacna, ha desde llegado la hermana patria. exclusivamente para esta entrevista. Y bueno, Julio, qué alegría de verdad tenerte acá en Tercero en Cuestión. Importante que podamos conversar un poco de esa experiencia tan mágica y tan maravillosa que se ha tenido en estos 30 años que tienen desde que se formó este grupo de intelectuales y se logró este desarrollo importante en Hilo, ¿no? Sabemos de que ha habido toda una historia atrás, son los inicios de los procesos de participación ciudadana, los inicios del manejo de organizaciones civiles enfocadas a desarrollo. Cuéntanos un poquito y primero darnos tus palabras de bienvenida. Después de tiempo, Rubén, mi amigo Gaitán, yo me olvidé este nombre, el gato, sin botas, ¿no? Bueno, sí, en realidad todo este proceso tiene antecedentes que sería interesante contarlos, ¿no? En primer lugar, yo creo que este programa me gustaría dedicárselo a José Luis López, que nos dejó hace varios años ya, casi una década. El gran lechuga. El gran lechuga, un extraordinario visionario. Yo creo que él, podríamos decir que él es el intelectual de esta propuesta de gestión concertada y participativa. Esto data de hace 40 años, me refiero, cómo se va gestando, ¿no? Un par de jóvenes de izquierda, egresados de la Universidad Católica del Perú, de Lima, que se atrevieron en una época en la que creíamos que era posible cambiar el país vía insurrecta, por decirlo de alguna La manera. transformación social. Exactamente, ese gran desafío que todos nosotros nos planteamos. Un par de jóvenes llegan a Hilo específicamente a construir partido. En pleno proceso de construcción partidaria, este proyecto político que se llamaba el Partido Unificado Mariateguista termina quebrando, se termina rompiéndose. Y de hecho, es la época en la que, de la Guerra Fría, en la época de la caída del muro de Berlín, donde la gente izquierda, o sea, la gente marxista y leninista, empieza a perder perspectivas, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ahí hay un tema interesante, ¿no? Porque teniendo
tantos sitios en el país. No, en realidad, ¿Cuál era la magia que tenía en ese momento? no, lo que sucede es que era la clase obrera. Sauder Perú era una empresa inmensa y la clase obrera era una clase emergente que en esa época nosotros consideramos que esa alianza con los campesinos iba a cambiar la situación del país, el cambio social. Pero bueno, el tema es que al quebrarse este proyecto político, empezaron a plantearse nuevos desafíos. Estamos hablando más o menos de la década del 90. Estaba en auge en Beijing el tema de la mujer, el tema de género. En Brasil se aperturaba la Agenda 21, que tenía que ver con todos estos temas de ¿cómo se llama?, de medio ambiente, ¿no?, el protocolo, la Agenda 21, ¿no? Y la participación ciudadana. Recordemos que este auge en Sao Paulo que surge como un modelo de gestión participativa, ¿no? Entonces lo que hacen estos líderes, porque no solamente era José Luis, era una constelación de líderes, en esa época la izquierda se junta y logra el primer triunfo. Estamos hablando del año 80. El primer triunfo, la izquierda es, digamos, Hilo es el primer lugar donde se gesta una unidad de izquierda, pero que va más allá de la izquierda unida, ¿no? Entra movimientos trotskistas que no ingresaron a Izquierda Unida en la época de Barrantes, recordemos, el primer alcalde de Lima. Entonces ellos reinventaron, cuando el partido se rompe, lo que hacen ellos es entender que había cambiado el escenario político, ¿no? Y por lo tanto ya no solamente era la izquierda, ni los obreros, ni los campesinos los que iban a hacer el cambio social en el mundo y en el país en particular, ¿no? Empezaron a explorar ese tipo de cosas, ¿no? Empezó la planificación en Hilo. Hilo es una de las ciudades más ordenadas del Perú. Claro, o sea, Es el es modelo. como un laboratorio, porque no Ex- tenían una base en Perú propiamente que hablara sobre desarrollo local y participación ciudadana. No, Entonces no. empieza a gestar una nueva idea No. de conversar, de dialogar y de decidir en beneficio del pueblo. Así es, Todos los actores, así es, incluyendo así es. privados, empresas, municipales. Pero Así es. este proceso, Julio, en realidad histórico, puntual, pero fue fácil. ¿De qué manera es que se logra, digamos, establecer ese vínculo, esa alianza, población y autoridades que hacen esa temporada muy difícil? Una autoridad era muy distante, ¿no? Entonces, La población le daba espaldas a claro, las autoridades sí, municipales. y cambia la perspectiva justamente a través de ese planteamiento. ¿Fue específicamente difícil? ¿Fue complicado? ¿Qué cosas facilitaron construir este perfil? Primero, empecemos por lo básico, lo más elemental, es tener una lectura del movimiento social. O sea, Hilo, por ejemplo, tiene una influencia de Puno muy fuerte, donde el AINI es un tema fundamental, donde la organización. Entonces, hay una lectura correcta, hay una lectura muy razonable del movimiento social. Entonces, ante las necesidades, ante la ausencia de recursos económicos, se empieza a organizar los comités de gestión de obra. Pero ¿cuál fue el primer engaño? Porque entendemos mucho que en esa época había una problemática con una empresa minera en la Sí, zona. efectivamente. Y creo que ese fue el detonante La que hizo que la catapulta, gente se una, que Sí, quiera... qué bien que lo recuerdes, qué bien que lo recuerdes, porque eso tiene que ver un poco con los factores que hacen posible este proceso, Un fin común. el bien común, de hecho, ¿no? Lo que sucede es que Hilo, por ejemplo, tenía un problema gravísimo, ¿no? Un problema de escasez de agua potable. Estoy hablando de agua potable. Hilo tenía dos horas a la semana de agua. Entonces, un problema era el agua. El otro problema fuerte tenía que ver con la contaminación. Se llevaba al aire más de 1.800 toneladas de dióxido de azufre, ¿no? Entonces, esto evidentemente generaba una contaminación y justamente estos dos elementos que eran, digamos, los problemas centrales de la ciudad de Hilo, lo convierten en una visión o en un elemento aglutinante y que lo hicieron una consigna: agua sí, humos no. Ahora, creo que eso es importante, ¿no? Todos consensuaron en una sola visión.
Digamos, el O la líder, gran mayoría. yo creo que el líder es la persona que genera la pauta, el que tiene la visión de entender el problema de la sociedad. Y lo que hace él es sintetizar en una consigna. Estamos hablando de Julio Díaz Palacio, ¿no? El primer alcalde de izquierda en Hilo. Entonces, esta consigna, Aguas no cohesionó a la sociedad. Pero no solamente cohesionó a la sociedad, sino cohesionó a los liderazgos que existían en los diferentes estamentos. Un pequeño paréntesis, perdón que te corte la idea, y creo que es muy importante justo lo que acabas de decir en esta proyección. Qué importante es que cuando la autoridad tiene una lectura real de lo que ocurre en su distrito, lo que ocurre en su provincia, lo que conversábamos en el programa anterior, el Estado toma decisiones, el Congreso crea leyes sin conocer realmente a quién va a favorecer y no. Y estamos viendo, ahora Julio nos está contando esta experiencia y este paréntesis un poquito amplio, dando realmente evidencia de que es muy importante que el alcalde, los regidores, el provincial, el gobernador regional ahora, estén conscientes de cómo funciona su localidad. Que conozcan. Claro, Por favor, continúa, Julio. el tener una lectura, yo te digo esto porque después hice una tesis, justamente mi tesis de maestría en gerencia social, tiene que ver con esto, con el tema de gobernanza, con los factores clave del desarrollo local. Y un elemento es que la autoridad política tiene que tener la capacidad de cohesionar a la sociedad, tiene que tener la capacidad de identificar cuáles son los elementos que aglutinan a la sociedad, pero no solo a la sociedad, sino a la clase política. Por eso es que hace fácil que las alianzas bajo estos tipos de liderazgo se den más allá de la izquierda. Pero había dos factores claves, como tú mencionaste: la falta de agua y emisión obviamente de humos, ¿no? un tema de contaminación Así es. que era grave y era necesario. Exacto. Y fueron los primeros puntos en los cuales se surgió, por así decir, este proceso de visión. De cohesión De social cohesión. bajo una consigna llamada visión de desarrollo. Entonces la gente se organiza en función a la lucha por la reivindicación del agua y a la lucha por el derecho a tener un ambiente sano. Obviamente aquí hubo una confrontación de la sociedad No fue fácil. con una empresa, evidentemente, una empresa minera, pero también han habido elementos también interesantes, porque no se trata solamente de un líder, sino se trata de una constelación de líderes, lo que nosotros le llamamos liderazgo compartido. Liderazgo, por ejemplo, en la Federación de Pueblos Jóvenes, por ejemplo, que compartía este proyecto político. El liderazgo también en el gobierno local, liderazgo que hubieron en la ONG, en este caso la Asociación Civil Labor, pero también liderazgos en la sociedad, en la iglesia, porque en realidad fue un movimiento social Y todos muy estaban alineados. interesante. Claro. O sea, Y porque- todos estaban alineados justamente en la consigna llamada visión agua sí, humus no. Ahora, Eso es un poco, perdón, Ajá, sí, perdón, claro. porque en realidad es un poco complicado que eso también creo que se pueda replicar en otras partes del Perú a ese nivel, ¿no? Yo creo que sí hay problemas comunes que sí nos pueden unir. Sin embargo, está la cuestión humana, ¿no? O sea, como los dirigentes dicen, no, vamos a luchar contra eso, pero luego a medio camino empiezan a jalar agua para su molino, empiezan a ver cómo sacan más plata a sus asociados, ya a sus estábamos seguidores. leyendo ahorita, ¿no? Un comunero de una zona minera bastante grande que se ha tirado 10 millones, ¿no? Y eso está en todos los medios, no estamos inventando las cosas. Busquen ahí. Y No, por pero- los intereses del pueblo, Pero ¿no? lo que yo quiero que ustedes entiendan es que estábamos en un contexto distinto, en un contexto diferente, un contexto más ideologizado, un contexto donde el bien común era la razón de ser de los movimientos políticos, de las organizaciones sociales. Eso se ha debilitado en el Se ha tiempo, perdido, ¿no? María. Se ha perdido. en Hay el algo tiempo. interesante en el fenómeno hilo, ¿no? Porque si bien es cierto, su primera visión fue esta consigna agua sí, humos, ¿no? Eso creo que llega después a tener cierta solución para hilo y lo convierte ya directamente dentro de una planificación en un desarrollo local interesante, ¿no? Exactamente. Porque hablábamos mucho, ¿no? De que antes sí, tú conoces más el tema que nosotros, solo como antecedente, ¿no? Antes sí lo le daba la espalda al mar, ¿no? Ujú. Y ahora ha hecho de esa zona algo muy turístico y un eje económico importante, ¿no? ¿Cómo se logra esa cohesión y cómo podríamos estar? El salto de la visión, porque la visión de desarrollo no es algo estático, no es algo, no, la visión de desarrollo los líderes tienen que tener la capacidad de reinventarlo, de tener una nueva lectura de la sociedad
ver en el momento político y social en el que se encuentran para dar un nuevo salto. Por ejemplo, que se materializa en la visión, por ejemplo, la ciudad donde todos quieran y puedan vivir. Claro. Todos los ¿Qué actores cosa significa comparten esto? esta nueva visión. Exacto, en un segundo momento En un político, segundo ¿no? momento. Entonces, este segundo momento de ciudad vivible, ciudad habitable, evidentemente tiene que ver ya con otras cosas, como lo que tú acabas de señalar, mirar al mar, por ejemplo, ¿no? Todo el mar estaba invadido por invasores que tenían derecho a la propiedad y que además la ciudad estaba a espaldas del mar. En este nuevo escenario, porque en realidad la planificación ayuda mucho a que tú encuentres nuevos desafíos y una nueva visión que ayude a que la sociedad participe. Ahí, por ejemplo, llega un momento en el que la gente empieza a participar en el proceso de construcción de la ciudad. O sea, ya no solamente en la movilización social, sino se compra el pleito de tener su pista, de tener su vereda, de tener su malecón Y empiezan costero. a proyectarse. Empiezan a tener una proyección porque ya sienten que Hilo es parte de ellos. Pero toda esta idea de este nuevo desarrollo, esta segunda visión, o sea, de hecho que todos pueden tener las ansias, las ganas de querer hacerlo, pero tenía que haber una parte técnica que acompañe el proceso. Claro, Esta parte tan importante que hablamos de la planificación y del de desarrollo y de urbano. las herramientas de gestión que recién en el país empezaron a utilizar también. Por eso creo que es lo más rico de la experiencia en Hilo es esto, ¿no? O sea, Sí, que no se dejó suelto el tema, sino había gente técnica preparada que ya dejó de lado incluso esta mirada política para buscar una mirada de desarrollo Claro. propiamente de todos. Es ¿no? que en realidad la mirada política no es contradictoria con lo técnico. Ujú. Yo creo que lo técnico debe acompañar justamente o darle soporte técnico a las decisiones políticas. Entonces la decisión de hacer un plan de desarrollo urbano que ordene la ciudad, esa es una cosa también, ese instrumento fue extraordinario. Pero también hay que recordar que Hilo, por ejemplo, cuando su alcalde llega a ser diputado de la región, es el que genera el primer código ambiental, el que crea los famosos programas de adecuación ambiental, los PAMAS. Y a partir de esa experiencia de Hilo se inicia un proceso de remediación ambiental, porque un año antes, Labor, por ejemplo, la Asociación Civil Labor, le presenta con la Contraloría de la República, en ese momento, con la Contraloría de la República, se van al Tribunal Internacional de La Haya y presentan una demanda contra Sauder Perú para que Sauder reconozca que efectivamente contaminada, pero además remediar. Y logra ganar el juicio. Sauder obviamente se ausenta y termina obviamente generándose estos nuevos instrumentos de gestión que se expanden en todo el país, Claro, porque en toda la zona minera. En esa época no había Ministerio del Ambiente, no había SENACE, no había entidades que logren controlar este proceso, pero al final lo que se logra en esta primera etapa fueron dar estas primeras bases para que después a futuro estos mismos actores que no estaban regulados tengan una regulación adecuada y después sean partícipes de todos estos procesos de participación ciudadana, ¿no? Se vuelven un actor más, pero un actor más que contribuye. Y es la gran evolución que se genera en este proceso, ¿no? Y aparte, José Luis, de verdad, yo creo que es muy importante todo lo que estamos conversando, porque nos permite conocer cómo es que ha nacido este proceso que actualmente todavía es vigente a nivel nacional. Pese a que ha pasado, creo yo, desde mi punto de vista, un divorcio en el tema técnico y político que justamente tú acabas de apuntar a que es algo que debe estar acompañado. O sea, la decisión política tiene que tener un soporte técnico y la acción técnica tiene que también tener un respaldo político, ¿no? O sea, Cuando existe compromiso, Rubén, cuando existe compromiso entre lo técnico y lo político, se juntan y termina siendo una decisión poderosa que al final termina convirtiéndose en una política pública porque cuenta con el respaldo de la sociedad, que como debería desarrollarse la política actualmente, pública. ¿qué es? O sea, Pero no, esta es una decisión política. No, que eso es una cuestión técnica. Definitivamente Entonces, tiene que ir muy de la mano. en realidad, exactamente, Sí, hay están cosas peleándose. muy importantes ahí, ¿no? Que vamos a hablar en el segundo bloque porque esto conlleva a lo que son ahorita los procesos de participación ciudadana, mesas de diálogo, encuentros multiactores, donde ya se toman decisiones en el bien común. Y de esto vamos a hablar en el segundo bloque, así que nos vamos a una pequeña pausa.
¿Buscas un lugar para desconectarte, compartir y saborear algo realmente delicioso? Entonces tienes que venir a Valhalla Resto Bar, ubicados en el corazón del centro poblado El Pionero, Manzana de Lote 20, en el distrito de Majes. Te esperamos con las mejores alitas a la parrilla que vas a probar, picantes, barbecue y nuestra especialidad, mango habanero. Acompáñalas con unas salchipapas bien servidas, una cerveza artesanal bien fría. Y si vienes de lunes a sábado, aprovecha nuestro menú ejecutivo pensado para que almuerces rico y con buen precio. En Valhalla, cada visita es una experiencia, cada bocado un motivo para volver. Ven, reúne a tus amigos y haz de cualquier día un momento especial. Valhalla Resto Bar, sabor, fuego y buena vibra. ¿Sabes que tienen en común una buena conversación, una tarde entre amigos o ese momento solo para ti? Una buena cerveza, y no cualquiera. Hablamos de Cat Beer, una cerveza artesanal hecha con cariño por cerveceros arequipeños que entienden lo que es disfrutar de verdad. Tenemos para todos los gustos, la intensidad aromática de nuestra IPA, el sabor equilibrado de la Red Lager y la profundidad tostada de nuestra Porter. Cada botella es una historia, una experiencia, una pausa bien merecida. ¿Te animas a probarla? Escríbenos al 959-261-214 y haz tu pedido. Cat Beer, cerveza con alma, cerveza con garra. Bienvenidos a la segunda secuencia de Tercero en Cuestión. Estamos hoy día con Julio Pailov, acompañándonos en este programa. Así es, Rubén. Bueno, Julio, seguimos un poco conversando el programa. Qué importante saber cómo inician los procesos de participación ciudadana y principalmente de diálogo, ¿no? Porque al final lo que se buscó fue llegar a acuerdos, visiones en común, y lograr un desarrollo en donde todos se beneficien, que sea un ganar-ganar, tanto la empresa privada, las poblaciones y el Estado, ¿no? Y creo que eso es algo de que se viene persiguiendo hasta ahora, y hay muchos mecanismos de participación ciudadana en los cuales se quiere buscar este tipo de objetivos, y uno de ellos son las mesas de diálogo, ¿no? Donde principalmente participan autoridades, o sea, lo que es el Estado local, regional, nacional. Hablamos de empresas mineras, ¿no? Que es principalmente, no necesariamente tienen que ser empresas mineras, pero hablamos de la empresa privada. En nuestra realidad más es con empresas mineras, y ahora más que todo acá en la provincia de Cayoma. Y está la sociedad civil, un actor súper importante. Y recordar que el 5 de mayo se está desarrollando una mesa de diálogo en Cayoma, convocada por la Municipalidad Provincial de Cayoma, en donde, como sabemos, este es un distrito donde se tienen bastantes actores mineros, queramos o no. Está por Copampa, que es una mina que ya está en cierre. Con Buenaventura, ¿no? Ajá, Pero, que es de pero Buenaventura. Buenaventura también tiene pues ahí sus minas acá en Tapay, ¿no? O sea, Exacto. estamos ahí enlazados, Está ¿no? Tambomayo. Tambomayo. De ahí tenemos La- Bateas. La que también Minsur está también teniendo Ajá. una visión por, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? El pueblo de Piedra, ustedes ayúdenme. Cibayo. Por Cibayo, Cibayo. claro, o sea, De ahí tenemos Ares, que ya lo ha comprado una empresa peruana. así es. Ares Arcata, que están, bueno, por ahí cerca. Y también están involucrando en este Zafranal. proceso a Zafranal, ¿no? Zafranal, ¿no? Que Es también parte está en de el la camino. provincia que Que se además, encuentra. perdón, Gato, que te Ajá. corte, pero además de todo es bastante mediático y bastante coyuntural acá para el sitio de Majes el tema Zafranal, ¿no? Lo curioso de esta mesa de diálogo que está planteando la Municipalidad Provincial es que están incluyendo ya Zafranal, ¿no? Y Zafranal, dentro del proceso, como sabemos, es una mina que todavía no está en producción. Ni siquiera entró en una etapa de construcción, pero ya está considerada en este proceso. Es importante que están considerando autoridades nacionales importantes, ¿no? Están considerando Energía y representantes del Minas, Senance, Energía y Minas, ambiente. Ministerio del Ambiente, ¿no? Y obviamente las autoridades locales, las cuales vienen difundiendo. Julio, bajo tu experiencia y teniendo en cuenta estas mesas de diálogo, ¿cómo ves el objetivo? ¿Cómo lo ves para la realidad de la provincia de Cayoma y más que todo para el distrito de Majes? ¿Cuál sería la importancia ¿Y de qué estos tan procesos? beneficioso, ¿no? Es que se den estos espacios. ¿Y qué se busca en esta mesa? Bueno, en realidad es difícil replicar una experiencia como tú decías, Rubén, porque en realidad lo más óptimo es que las autoridades políticas, con el mando y con el respaldo de la sociedad civil, faciliten los procesos de diálogo con
su otro interlocutor, que es las empresas mineras en este caso, ¿no? O sea, el tener muchos actores dentro de la mesa no facilita mucho la fluidez, la Mucha comunicación. discusión y todos jalan sus intereses, Sí, ¿no? y cada uno tiene intereses particulares. Lamentablemente, la experiencia de Hilo era una experiencia singular. Por ejemplo, Hilo, lo que sucedió en Hilo se debió a tres aspectos que son fundamentales y creo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Primero son los liderazgos. Los liderazgos en diferentes niveles son muy importantes. El otro tema que es fundamental es que se comparta una visión común de desarrollo en este caso. O sea, estas mesas deberían de tener en un primer paso una visión compartida. Efectivamente, un derrotero común, y este derrotero común tiene que ver con el desarrollo de del territorio en este caso. Y el otro tema tiene que ver con la capacidad de concertar. Entonces la concertación que tiene que ver con la capacidad que uno tiene para llegar a acuerdos bajo un gran objetivo o bajo una visión común de desarrollo. Cuando no se tiene esa perspectiva, es bien difícil que el diálogo fluya y sobre todo cuando hay demasiados actores. Y cuando existen demasiados actores con intereses particulares, la desconfianza termina privando. Ah, Y al final, la sociedad civil, el gobierno local, separados frente al poder minero. al final termina siendo una mesa de pedidos de la sociedad civil ante un grupo de empresas mineras que se niegan a aceptarlo y el Estado tratando de ser el árbitro, Claro, ¿no? porque en realidad, justo lo que dice Julio es bastante interesante, Ajá. porque lo acabas de mencionar tú, es importante, es interesante que estén llamando a Safranal cuando todavía no esté Ajá. en producción, pero sí está ya con las próximas opciones a iniciar su construcción. Están invitando a, ¿qué se llama? A Buenaventura, ¿no? Por su Claro. primera etapa, que ya están en operación, están chambeando, ¿no? O sea, son dos realidades completamente distintas. Y yo creo que son dos procesos de negociación o de cooperación completamente distintos, Claro, ¿no? porque partamos de la agenda. Y juntarlos todos en una sola sopa, o sea, te va a salir una champainita, ¿no? O sea, Partamos de la agenda con la que estoy convocada a esta reunión, que es canon, minero, sobre canon, regalías y demás, ya, ¿no? ¿qué canon podría darte, por ejemplo, Safranal Safranal, que todavía no todavía no tiene está dando? canon, pero sí lo tiene Copán, Buenaventura, Claro, el tema. Y el otro tema es me parece, la proyección social que tienen las empresas mineras. O sea, claro. hay dos temas muy amplios dentro del rango, creería yo, y no específicos para determinar realmente lo que va a ser este diálogo, ¿no? Claro. O sea, lo ideal sería que sea como una mesa de superhéroes o los superamigos que Exacto. se sienten a conversar y digan, muchachos, vamos a hacer Hagamos esto, ¿no? esto por el distrito porque necesitamos por la provincia. Que Pero es más justamente a importante, eso ¿no? vamos, mira, es una primera mesa que se está dando así en ese contexto, que además de todo, yo creo que lo que más va a apuntar es a que se sienten todos a dar sus puntos de vista, que haya un fin de reunión sin conclusiones y que además de todo, al final de todo esto, termine siendo mediatizado, politizado, empiecen a salir algunos, de repente por ahí algunos líderes, ¿no? Esos Se nos que se viene, aprovechan de la situación, que ya va a venir, que Zafranal dijo tal cosa en la se nos reunión, viene y campaña Buenaventura política, dijo por ¿no? acá, y Entonces, Minsur se va a aparecer por acá, porque allá también ya está investigando, ya está haciendo ¿qué se llama? Sus proyecciones, y no sé, pucha, N escenarios que se podrían dar si es que no se tiene una agenda planteada y además de todo con un grupo empresarial que sea homogenizado, ¿no? O sea, Jay Julio, porque ¿a basado dónde en tu estamos experiencia, apuntando? entonces, porque es una primera mesa después de casi 2 años, me parece. ¿Cuál crees que debería de ser el resultado de esto? Mira, yo primero creo que en principio hay que reconocer la asimetría que existe entre la sociedad y la empresa minera. La empresa minera maneja mucha información, la sociedad no maneja información. Por ejemplo, yo no entiendo por qué está en agenda el canon minero cuando esas cosas son predeterminadas, están predefinidas. Está normal. Hay un mecanismo de distribución del canon que no lo van a cambiar si es que no existe una iniciativa Cambio legislativa. concepción. Entonces, eso, por ejemplo, creo que no debería ser punto de la agenda. Lo que creo yo sinceramente es que la mina que se comprometa a participar de los procesos de desarrollo local, territorial, dependiendo un poco de dónde esté ubicada la mina, ¿no? O sea, creo que si nosotros
las autoridades locales y la sociedad civil, si no tiene un derrotero de desarrollo, si no sabe hacer eso, esto va a terminar en un pliego de reclamos donde al final quien gana es el que tiene más poder. Y sabemos que va a haber ¿No? alcaldes que van a ir con idea de, oye, yo quiero Cano, pero no Sí, quiero mina. exacto. Así que- ¿no? Es la clásica, ¿no? No. Yo soy antiminero, yo con las minas no Dame hablo. dinero, Y yo quiero luego, Cano, yo quiero mina. no, pero todo lo No, que hay hay con gente Cano, que ¿no? dice, Ah, Canon sí, minas no. exacto. ¿No? O sea, quieren plata y... Quieren plata, pero no quieren mina, Exacto, ¿no? o sea, Exacto. Entonces, ahí yo les digo algo con todas. Hay cosas que no. Lo del canon, lo de la realidad, esas cosas no están predefinidas, Ah, predeterminadas. Creo que es un tema que no debería tocarse, Por ¿no? ejemplo, O sea, sería interesante, si van a cantar de Cano, de que las municipalidades digan en qué han gastado tu Cano. ya bueno, ya Por ejemplo, porque estamos sí, eso hablando porque ya. hablamos de que los municipios son uno de los que menos eficiencia en el gasto de Cano tienen, Claro, ¿no? exacto. Y piden más Cano. Exacto, Entonces, exacto. Pero eso hay que ya, también ver por el pero otro eso lado, ya entra un tema porque- de fiscalización que podría hacerlo de repente Del control el ciudadano. órgano de control Eso- interno, el control Pero sí, ciudadano. conocer cómo se manejan esos gastos y que la gente lo conozca, Exacto, porque exacto. a fin de año vemos los números. Pero un planteamiento de Mira, ese no, tipo. Yo les digo algo con toda sinceridad. Por ejemplo, a la mina que recién se inicia, en este caso Safranat, No, en este caso Minsur o cualquier empresa que esté iniciando procesos, deberíamos discutir un convenio marco en diferentes etapas. Yo creo que pero un convenio marco que esté enmarcado dentro de una propuesta de desarrollo, dentro de un plan. pero ahí hay algo importante. Si bien es cierto, se tiene que llegar en su momento a un convenio marco. Yo he escuchado en estos últimos meses de que quieren que el convenio marco se firme ya, esta semana, o este mes, o que en una reunión se va a solucionar al firme un convenio marco, y no entienden que hay todo un proceso detrás. Claro, de el convenio, tema, ¿no? el convenio marco, como su nombre es un convenio general. O sea, es un convenio, pero este convenio debería enmarcarse de una propuesta de desarrollo mayor, ¿no? Cosa porque en realidad lo que dice Rubén es algo interesante, porque no solamente gastan mal, Ajá. sino, por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, mira, Arequipa ha recibido en los últimos 30 años en general más de 7.000 millones de soles en canon minero. Ajá. Si yo les preguntara a ustedes, ¿Qué te da? dígame una obra emblemática nomás. Ojo, estamos hablando de canon minero y no la vamos a encontrar. Y eso sucede en Tacna, sucede en Cusco, sucede en una serie de... Más nada más Entonces- en números, hablamos de entre 60 y 70 millones de soles que ingresan por canon minero anualmente. En un año llegó a entrar a los 80. Con Safranal esto llegaría de repente a 10 millones más. Pero No, igual, mucho más. y, Mucho te hasta dice 100. que estamos hablando de estudios de hace 2-3 años, pero igual, el gasto y la eficiencia de gasto para obra de canon es muy baja. O sea, no se está dando, están llegando 12%, 15%, algunas gestiones, 20% en algunos casos máximos, y están pidiendo más plata, están exigiendo más canon. ¿no? Es que en ese Entonces, punto, mira, yo creo que hay una cuestión bastante interesante en cuanto a cómo funciona el mecanismo del Estado, ¿no? En general, por ejemplo, el Estado, ¿ya? ¿Cómo invierte? Primero se genera la necesidad, luego se genera la inversión. Ese es el plan general del Estado, ¿no? Sin embargo, hay algo que, como te decía en ese programa pasado y lo vuelvo a apuntar en ese programa, es que no hay un conocimiento de cómo es la realidad de cada localidad. Es más, he visto literalmente aquí en esta municipalidad en repetidas ocasiones que han venido profesionales y para hacer planes de instalación de agua, desagüe. O sea, es un control C, control V de Cono Norte y lo han puesto acá, ¿no? Y cuando se ha llegado a la el hora, distrito de Tillabaya, a la hora de ejecutar la obra, puta, las tuberías madre pasaban en medio de las casas, ¿no? O sea, entonces, justamente de lo que estamos hablando en las capacidades de gasto, es muy complicado para el Estado. ¿Por qué? Porque quienes ejecutan los proyectos, quienes de alguna forma establecen o forman o realizan los planes de ejecución de obra, no están en eficiencia. O sea, claro, y ahora no te olvides que ha habido el SNIP, ha habido después ahora el Invierte P. Son filtros que se dan, sin embargo, aún seguimos con muchos procesos de proyectos que se caen. O sea, digamos que hay 10 proyectos para ejecutar este año en la municipalidad, ¿no? No más nada más, sino que en cualquier una municipalidad X. De esos 10 proyectos, es viable uno y a veces ninguno. pero La plata se va en hacer el expediente técnico,
la plata se ve en contratar profesionales y no se logra el objetivo Partamos general. por tu documento mal. Planes de desarrollo constante. Que todas las municipalidades deberían de tener. Y hay experiencias interesantes donde parte de los procesos participativos para armar estos planes de desarrollo también participan entidades mineras. Así es. ¿Por qué acá en Maxes le dices, oye, no Tú- quiero tú conversar no entres? contigo, tú no entras? No, ¿por qué no? Si son parte del desarrollo. Ese documento es el que te tiene que orientar tu visión, lo que hablamos con experiencia en hilo, tu visión de 5, 10, 15 o 20 años si es posible. Y el alcalde nuevo que entre tiene que seguir con esa visión, porque tenemos ese problema de que viene un alcalde, viene una autoridad y ¿qué te dice? Lo que han hecho anteriormente no vale. Así Complejo es. de Adán, ¿no? Ah. La historia empieza conmigo. Así Así que es. yo voy a iniciar todo de nuevo. Elimíname eso y empecemos a hacerlo. Y en ese perfil, Julio, ¿cuál es tu apreciación? Primero, yo sí estoy de acuerdo con ustedes. Necesitamos no solo una propuesta de desarrollo, sino una cartera de inversiones que haga posible encaminarse hacia esa visión de desarrollo que tanto nosotros reclamamos, ¿no? Yo creo que sin una herramienta de esto es muy difícil un proceso de negociación, que va a durar una eternidad, yo te lo digo. Muy pocas experiencias terminan en algo concreto. Yo, por ejemplo, creo yo que si se llega a un acuerdo con la actividad minera, que se llegue a un acuerdo sobre propuestas específicas o propuestas concretas, y una vez establecido el compromiso, se planteen horizontes temporales de cada una de las propuestas. Una vez culminado el proceso de diálogo, tiene que cerrarse y conformarse un comité de seguimiento de esos compromisos Exacto. para que se pueda cumplir. Pero si uno no tiene esa mirada, va a ser muy difícil que se pueda materializar esta demanda legítima que tiene la población y que puede responder un poco a la oferta que pueden tener las empresas mineras en su esquema, no solo de canon minero, sino de recursos bajo la modalidad de responsabilidad social, que son recursos frescos que no tienen que ver nada con el tema con el tributario. tema el impuesto. tributario ni de impuestos, Entonces, ¿no? creo que una idea fuerte y clave de esto es que las mesas de diálogo sí son importantes siempre y cuando que se comparta una visión en común para el desarrollo de todo. Y aparte que bien termine enfocadas, pues. en una cartera de proyectos. Claro. Porque si simplemente la mesa va a ser una reunión de pedidos, esto no va a llegar a Claro. nada, ¿no? Y tienen que ir líderes preparados. Y hablábamos del tema técnico, ¿no? Tiene que ir gente técnica preparada para poder dar una buena continuidad a estas mesas de diálogo, que sí son buenas. Pero sí, pero pero justamente hay que saberlas llevar. en ese apunte, justamente hay un factor que nos estamos olvidando. Y es el tema mediático. Ujú. El tema mediático y la opinión, de repente, de algunas personas que desconocen de repente de los alcances de una mesa de diálogo, pero sí están muy impulsados a generar controversia, a generar el chisme o a generar las complicaciones, porque eso en qué se le revierte para esa persona, en llamadas telefónicas, mayor rating para su programa. Entonces, ese tema mediático en general, no solamente aquí en Majes, sino a nivel nacional, es el que muchas veces destruye o limita o complica estas mesas de diálogo, porque al terminar con todo, digamos, hay una presión mediática que muchas veces los políticos lo traducen como una presión social, van con las patas levantadas a una mesa de diálogo, ¿no? Ujú. Porque, Sí. no, es que si yo no decir que sí, van a decir que estoy con la mina y Que me he no, vendido, ya yo me- tengo que estar, ya yo me- tengo que estar con la población, yo me debo a la población, yo no me debo a la mina y que no sé qué. Pero en realidad se está posicionando en un momento en el que no le va a dar ninguna Y cuestión positiva. lamentablemente ahí el elemento de desconfianza juega un rol fundamental, porque si la gente confiara en su autoridad, por más presión mediática que exista, no le va a hacer mella. Lo que pasa es que necesitamos autoridades fuertes, Líderes. necesitamos líderes fuertes, necesitamos una sociedad responsable, así como le exigimos a la actividad minera que sea social y ambientalmente responsable, lo mismo hay que exigirle a los líderes, que no se vendan, que no vayan a pedir chamba, que no aparezcan como radicales para luego pasarle la mano a la actividad minera. Eso Necesitamos es algo que nosotros al Capitán debemos... América en esa mesa de diálogo. Una Claro. persona íntegra que ha luchado por los intereses. Consultor. Consultor. Necesitamos superhéroes en las mesas de diálogo. Entonces, Doctor Strange. No lo conocía. gente con liderazgo y reconocimiento. Por ejemplo, esta es parte de la concertación, ¿no? Claro, Es parte de la No son los super concertación. amigos, pero son claro, son los Avengers. Y, son lo los que dice- Avengers. claro, y cada uno de estos superhéroes, es decir, pasándonos un poco al tema de ficción,
tenía sus propios intereses y sus propias complicaciones, ¿no? Pero han llegado a un fin común y han conformado un equipo que ha logrado, pues, de alguna manera, defender al planeta de diversas amenazas intergalácticas. Y de eso se trata. Exacto. En nuestro caso, necesitamos generar una muy buena articulación para lograr el bien común, que es lo que a todo político nos debe llevar hacia ese derrotero, ¿no? Exacto. Entonces, ya sabe, señor alcalde, por favor, no invítenos a nosotros para ir a escuchar la mesa de diálogo. Vamos a ir, la idea es seguir analizando cómo van estos avances. Realmente creemos que es una muy buena iniciativa buscar los diálogos. Todo diálogo es bueno, Es bueno. ¿no? Pero Claro. como decimos, tiene que ir buscar un objetivo en común, buscar esa mirada del bien común, con tiempo, una visión. La experiencia en hilo que hablamos al comienzo es muy buena. Entonces, yo creo que deseamos todos los éxitos a estas mesas de diálogo que se vienen y que se logre el desarrollo. Claro, yo creo que esta mesa que se va a realizar o que se está realizando, definitivamente es un paso importantísimo, ¿no? Porque se está logrando juntar a las autoridades, a las instituciones, con una visión un poco borrosa proyectada hacia la población, pero así se comienza, ¿no? Yo creo que lo más difícil es dar el primer paso. Yo quiero felicitar de verdad esta iniciativa que están teniendo en la provincia. Y creo que en las siguientes ya va a haber un poquito más de fineza en cuanto a estas convocatorias, a la agenda, al planteamiento y al enfoque. Y nuevamente yo siempre les voy a recomendar a las autoridades, desde mi propia experiencia obviamente, que es importante que hagan siempre un levantamiento de línea de base para que sepan cuál es el real sentir de su población y no dejarse llevar por los medios de comunicación o por quienes están a nuestro alrededor aplaudiéndonos o sobándonos la espalda. Y que no lo usen como una punta de inicio de sus campañas políticas. Porque el próximo año no tiene campaña política. Muchos van a querer aprovechar estos espacios para visibilizar. Claro. Entonces, no veamos esto como un interés de candidato. Así es. Y olvidémonos de la frase agrosímina, ¿no? Que lo usan en caballitos de batalla y luego cuando llegan al poder cambian su discurso o lo borran. O sea, no utilicemos, es más, ustedes amigos de la población, o sea, ya tratemos de conocer a quiénes son los candidatos y por quiénes vamos a votar. No nos dejemos llevar por... Ese es el tercer segmento, ¿no? Sí, justamente. El tema de los candidatos es un tema que nos tiene a todos así. Así que... Achacabo. Ahí se viene gato. Entonces, mire, mis queridos amigos, terminamos de esta manera la segunda secuencia de Tercero en Cuestión. Ya nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. ¿Buscas un lugar para desconectarte, compartir y saborear algo realmente delicioso? Entonces tienes que venir a Valga Resto Bar, ubicados en el corazón del centro poblado El Pionero, Manzana de Lote 20, en el distrito de Majes. Te esperamos con las mejores alitas a la parrilla que vas a probar, picantes, barbecue y nuestra especialidad, mango habanero. Acompáñalas con unas salchipapas bien servidas, una cerveza artesanal bien fría. Y si vienes de lunes a sábado, aprovecha nuestro menú ejecutivo pensado para que almuerces rico y con buen precio. En Valhalla, cada visita es una experiencia, cada bocado un motivo para volver. Ven, reúne a tus amigos y haz de cualquier día un momento especial. Valhalla Resto Bar, sabor, fuego y buena vibra. ¿Sabes que tienen en común una buena conversación, una tarde entre amigos o ese momento solo para ti? Una buena cerveza, y no cualquiera. Hablamos de Cat Beer, una cerveza artesanal hecha con cariño por cerveceros arequipeños que entienden lo que es disfrutar de verdad. Tenemos para todos los gustos, la intensidad aromática de nuestra IPA, el sabor equilibrado de la Red Lager y la profundidad tostada de nuestra Porter. Cada botella es una historia, una experiencia, una pausa bien merecida. ¿Te animas a probarla? Escríbenos al 959-261-214 y haz tu pedido. Cat Beer, cerveza con alma, cerveza con garra. Amigos, seguimos acá en su programa Tercero en Cuestión, en nuestro tercer bloque, y vamos a hablar de algo que está pasando en nuestra realidad nacional. Justo venimos a hablar de los planes de gestión, de las visiones de desarrollo, de autoridades responsables, y dentro del proceso ha salido una nota en la cual indican de que, imagínense
¿cuántos candidatos se nos vienen? Tenemos candidatos presidenciales, candidatos ahora senadores, Senadores, diputados, alcaldes, alcaldes, regidores, gobernadoras regionales. gobernadoras regionales, Parlamento andino. Uf. Entonces, se nos ha generado un número de candidatos que llega A al la mitad de la población de Arequipa. 500.000 de personas siendo candidatos. O sea, imagínense la cantidad. ¿Ya? Y hablamos en el segundo bloque de la responsabilidad que tienen que tener estas personas que van a liderar nuestras poblaciones. Pero tenemos 500.000 de candidatos. O sea, estamos hablando que debe haber cerca de siquiera para presidente 19 posibles candidatos a 21 posibles candidatos para la presidencia del país. Y se diversifican en las municipalidades, en los distritos. Son 500.000 de personas que están postulando. Y hay un puntito Qué escándalo. antes de que empiece Julio con el análisis. La pelota se juega en las dos canchas. Claro. Los candidatos y los votantes. O sea, ¿en qué punto podemos nosotros saber elegir a nuestras autoridades? ¿Y cómo es que también se filtra a que estas personas que tienen la expectativa de ser autoridades puedan llegar a ocupar los cargos, pero de una manera concienzuda, Exacto. objetiva, política, pero real, ¿no? No solamente satisfaciendo sus necesidades, ¿no? Y hay un tema adicional. Hay muchos que no saben votar porque ahora el padrón va a ser Una sábana. una sábana. El pueblo antiguo, El pueblo antiguo, imagínate, ¿no? O sea, esos formatos antiguos. ¿Qué podemos esperar de estas elecciones, Julio, bajo tu experiencia? O sea, ¿cómo visoras ¿cómo este ves la panorama? NES? ¿Cómo ves la NES? Mira, es la primera vez que vamos a tener un proceso desordenado, con gente desconfiada, con una clase política desprestigiada, etcétera, etcétera. Una mazamorra, ¿eh? Entonces, en realidad, es muy complicado, muy difícil que esto ha sido provocado, ha sido generado. Eso pudo haberse, por ejemplo, reducido Ujú. si hubieran habido elecciones primarias, por ejemplo. Claro, Si como en otros hubieran habido países se da. elecciones primarias como se dan, hubiéramos tenido pues una lista más acotada, más manejable y un proceso más ordenado y por lo tanto con menos confusión para la población. Y los niveles de representación, o sea, quienes salgan elegidos como candidatos a la presidencia en la segunda vuelta, lo van a hacer con un respaldo muy pobre, muy limitado. Sus familias, sus amigos En y realidad, una cola más que Jaime por ahí. estamos hablando de un proceso en la que, en el mejor de los casos, los dos puedan sumar, en el mejor de los casos, 30%. En el mejor de los casos. Dos. Eso significa que vas a obligar al 70% de gente que no votó por él a votar por uno de los dos. Y eso obviamente es terrible. A arrastrarte nuevamente ante el muro y decirte Sí. que tienes que escoger entre estas dos cosas. Exactamente. ¿Y ¿no? qué te toca decir? Tú que eras a veces antiqueico, decías nunca, de pronto, chuta, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿Qué es lo que sucedió con Pedro Y Castillo? con Pedro y lo que Castillo. pasó antes con Ollanta y lo que pasó antes con... Sí, y realmente es terrible, pero no nos hemos puesto a pensar siquiera qué va a suceder con el Congreso de la República, ¿no? Entonces, ¿cuántos partidos van a pasar la valla electoral? Y fíjate, los que pasen la valla electoral con muy poco Ajá, porcentaje sí. van a tener una representación política más o menos interesante. Te digo por lo siguiente, imagínate por un momento de que sean 5 los que pasan a la segunda vuelta. Ajá. Creo que estoy exagerando, ¿ah? Eso significa que van a quedar fuera 38 partidos. Ajá. Imagínate que estos 38 partidos, vamos a poner 40% para hacerla más fácil, que cada uno tenga el 1.5%. Claro. ¿Qué cosa significa esto? Que el 60% de gente va a votar por un partido que no va a pasar la valla electoral y que no va a tener la representación política. Increíble. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que el 40% hasta este momento sería el 100%, ¿de acuerdo? O sea, si es que hay un candidato, una lista parlamentaria que tenga 15%, se lleva prácticamente la mayoría del Congreso, ¿no? Eso sin contar Ajá. los votos nulos y viciados. Pero, Porque si ajá. tú le sumas el voto nulo y viciado,
vas a tener una representación política. Históricamente, por ejemplo, Ujú. entre los dos ha alcanzado 30%. Pero ahora hablamos de una No, o sea, bicameralidad. claro, en la ¿Esto última elección. funciona igual dentro del sistema de senadores y diputados? Porque ya Igualito, vamos igualito. a votar. Y es más, yo creo que mucha gente no conoce incluso ni siquiera la diferencia entre senador y diputado. Y va a tener que votar por el que le parece más bonito, que es lo que más Exactamente. parece. Y es O que, por ¿Qué has el dicho? símbolo, ¿Senador, diputado? ¿O quieres que sea al o por el revés, Rubén? símbolo, o por la persona claro, más o menos conocida. porque además de todo, Entonces, no te Tercera olvides cuestión, que, Martín. más que todo, creo que nos hemos olvidado de esta figura porque antes la Ah, teníamos, ¿no? antes teníamos Antes la bicameralidad. teníamos. Claro. Entonces, cuando ya, o sea, yo te digo que jóvenes de 20 años que ya votan, no tienen ni la más mínima idea cómo funciona una Cámara de Senadores y una Cámara de Escúchame, Diputados. Rubén, somos generación. ¿Tú te acuerdas las labores de un senador y un diputado? O sea, éramos muy chibolos también, ¿eh? Y ya Claro, o somos sea, cuarentones. claro, ya somos cuarentones. Tenemos que Y volver es que, a y es que nos proceso de hemos aprendizaje. desconectado porque dejó de funcionar ese sistema. Claro, pues, y ¿no? hicimos congresistas, ¿no? Entonces, Exactamente. ahora Jay Julio tienes, creo que tiene ahora otro programa. tienes Claro. dos cámaras, Ajá. más complicado, porque vas a votar. Porque Y una tiene mira, que aprobar a la otra. y no solo eso, sino que vas a tener dos tipos de elección. Ajá. Una que va a tener que elegir, Presidente. uno que va a tener que elegir a nivel nacional, o sea, el distrito único, los candidatos que van a tener que votar por alguno de los candidatos de los que se puedan, que es más o menos 30 más o menos. Son 30 Ujú. que van a haber voto preferencial a nivel nacional y otra cámara que va a ser descentralizada y que va a tener que votar en sus regiones por dos candidatos como mínimo o por un candidato como mínimo para senador y dependiendo del peso específico va a poner diputados. O sea, vamos a tener candidatos presidenciales, vamos a tener cámara de senadores Diputados. por distrito único, distrito descentralizado, vamos a tener diputados y vamos a tener Parlamento andino. el Parlamento andino. Parlamento Entonces, andino. imagínate Yo la quisiera ser chanfaina. parlamento andino. Me gusta, No, me gusta ver que y- alguna vez sea claro, parlamentario. claro, y con toda la novela, Que no hace nada al final. No, pero No hace no, nada. no, representaría, tampoco, no pero quiero. pero toda la novela que se va a generar de verdad, solamente en el proceso electoral. O sea, Esto está- eleccionario, ¿no? O sea, porque yo como votante voy a llegar a la cabina de votación, Ah, hasta que voy ¿y a ahora qué hago? sacar la sábana. Ya, imagínate, y ahora- tú eres relativamente instruido. Claro, ¿no? O somos relativamente instruidos. Imagínate Ajá. una persona Tengan que o escuchar. imagínate un joven que por primera vez vota. Y que de repente no está tampoco tan comprometido con su realidad política, ¿no? Esto está más complejo que receta de cerveza artesanal. Más complejo. O sea, imagínate, tienes que meterlo al fermentador, hacer tu menjunje, toda una magia tienes que hacer para poder elegir tu representante. No, y lo peor de todo, que con la cerveza artesanal tú puedes tener un buen producto, Exacto, pero esto te va a arrojar cualquier porquería. exacto. Se te puede Sinceramente. valorar el producto al final. No, ya nacen malogrados, ya están malogrados. Exacto, o sea, porque también... Malos insumos desde el Claro, inicio. claro, es que, No, exacto, porque la calidad del producto, si tienes buenos insumos, vas a tener un buen producto final. exacto. Pero sabemos que en general, ahora, en esta realidad, nuestros candidatos no son buenos candidatos, son personas que simplemente se ponen una camiseta que hace rato se les ocurrió, Son amigos del candidato principal y lo exacto, jalan y se para la senador, jalaron, para se lo diputado. no tienen una ideología, no tienen un perfil político, no tienen una proyección de desarrollo social, simplemente van a ocupar un cargo pensando en qué puedo hacer y cómo me puedo Bueno, enriquecer. Yo creo que no todos, ¿ah? Y espero que los buenos se sienten acá con nosotros a conversar de estos temas, ¿no? Y lo más No, pero luego le echan la culpa a la población y le dicen que votan mal. Ujú. Y en realidad no votan mal. Lo que pasa es que la oferta electoral es Complejo. mala. Es mala Así es. y Es y mala. este proceso es complejo. Y votamos por el menos mal. Y Julio, y entiendo que todo este tipo de análisis político, todo este tipo de procesos, esto va a estar en la revista que ustedes manejan, una revista muy interesante que es de corte semanal y que sale todos los martes junto con Tercera Junto con Cuestión, nosotros, ahí está. junto con nosotros, coincidimos No, fecha, primo, y es Apunte a Lápiz, ¿no? Una de las revistas que ya vienes trabajando 5 años, saliendo continuamente sin haber fallado ni un solo día, ni la pandemia te ha frenado. Así es. ¿Qué nos puedes contar de esta Apuntes a iniciativa? Lápiz. Porque creo que esto va a ser, y la revista va a ser muy importante para hacer estos análisis de lo que estamos hablando hoy día, ¿no? En realidad ese es el objetivo. La revista nació en una respuesta a los medios concentrados, ¿no? O sea, los medios concentrados estaban alineados con una determinada candidata y manipulaban la información. Entonces, Apuntes a Lápiz fue una respuesta política a eso. Ahora, el nombre
no tiene absolutamente nada que ver con el lapicito. ¿Cuál es la historia del nombre? Ojo, Acá la buscamos historia- los datos históricos y los datos nerds. Mira, ¿De dónde sale Apuntes? por ejemplo, Apuntes a lápiz era una columna Ajá. que yo escribía en Sin Fronteras y en Prensa Regional, que son periódicos locales de Moquegua, y el otro que cursaba Tacna, Arequipa, Ajá. Moquegua y Puno, ¿no? Que es más o menos el ámbito de intervención. Esa era una columna, ese no se llamaba Apuntes a lápiz, de hace más o menos 10, 15 años, no ¿Y de dónde estamos sale el hablando de poco nombre? tiempo. Así era unas ideas de... El nombre, y ahí quería llegar, el nombre era era la columna de un poeta, extraordinario poeta, que murió en el año 83, que se llamaba Juan Gonzalo Rosé, el poeta de la ternura, ¿no? Entonces, yo era muy amigo de Juan Ajá. Gonzalo, estaba muy joven, yo era el mandadero, o sea, yo le llevaba su artículo que él escribía manuscrito en un par de servilletas. Se lo llevaba a Caretas, porque la columna Ajá. de Apuntes a lápiz salía en Caretas, salía todos los martes, dicho sea de paso, por eso que sale el día Martes martes, mágico, ¿ah? ¿no? Y yo cobraba el cheque, ¿no? Y teníamos para comer y para chupar toda la semana. Toda una Esa es la historia. historia. Ya saben, vamos a preguntarlo en el próximo programa para que se ganen su cocina surge. Así es. Datos históricos Sí, de Apuntes a y lápiz. Apuntes a lápiz lo pueden encontrar en este enlace. A ver, te lo lanzo, lo agarras de acá como No, banderita. alárgalo, Echa. Esa, acá está. Acá van a encontrar todo el Apunte a lápiz. Estos 5 años están subidos ahí. Todas las semanas lo lanzan los martes. En realidad, revísenlo, léanlo. Hay datos muy Yo interesantes. como estoy agarrando, muy estoy curiosos. empezando, agarra, pues, Se se me cae, pues, mueve, ya. devuélvelo. Ahorita Ahí lo está, vamos a... Ahí está. Julito, ahí guárdatelo para que lo tengas. Dale, hermano. ¿Qué se viene con Apunte a lápiz? ¿Cuál es la Eh, proyección en estos años? Primero, tocar temas de coyuntura, como siempre lo hemos hecho. Ahora entramos a una propuesta programática. Vamos a intentar, y se lo digo con toda sinceridad, apoyar a la gente decente. Ujú. Se lo digo, sin cobrarle un solo centavo. El único requisito para ser apoyado, y se lo digo con entrevistas, con artículos, su única condición es que sea decente. Nada. Hasta vas a tener pocos invitados. Es posible, claro Pero que hablamos sí. de una revista que tiene un alcance de más de 130.000 Sí, usuarios, es, personas que siguen... Que y se ponen al día. conectados O sea, con esto, ¿no? yo soy uno de los que sigue, de verdad. ese es nuestro alcance de la revista. Eres todo un en todo influencer el sur. de la lectura política, económica y social del país. Fíjate que no la busqué, sinceramente, te lo digo con sinceridad. Nunca la busqué, nunca me imaginé que podíamos tener éxito. Estamos entrando al año 5, no tenemos 5, son 4 años Y y alguien algunos meses más. Estamos hablando de febrero, marzo, abril, mayo, junio, mayo. No, perdón, estamos entrando casi 4 años, 3 meses más o menos. Pero ya está, es un buen tiempo y pasaron pandemia. No, nació en pandemia. Nació en pandemia. Nació en pandemia. Qué Ahora, interesante. tus columnistas, ¿quiénes son? Mira, lo interesante es gente del interior que mira el país desde el interior. O sea, hace análisis político de la coyuntura nacional desde las regiones. Obviamente tenemos columnistas de Lima, que no son muchos, más son de provincia. Son de, por ejemplo, Luis Espejo, es de Trujillo. Ajá. Janet Cueva es de Tacna. Vicente Sánchez es de Lima. Lucas Granda es de Arequipa. Julio Condori es de Puno, ¿no? Estamos hablando por los más o menos, los que menos son mediáticos o conocidos. Vicente Sánchez, estamos hablando de Jorge Romero, estamos hablando de Víctor Zamora, que fue ministro, estamos hablando de Raúl Molina, que fue viceministro de Gobernanza, entre otros, ¿no? En realidad, Michel Ascueta también, que fue alcalde de Villa Salvador. De veras, todos son absolutamente voluntarios, a nadie cobra. La propaganda que nosotros hacemos es intercambio de propaganda. No tenemos con Pachamama, tenemos con la decana de Juliaca, tenemos con Americana, tenemos, ¿cómo se llama? Con Alberto Portugal del ¿cómo se llama? De Altamar. Entre otros, ¿no? Con RCR de Lima, que llega a 14 provincias. RCR es una organización que llega, pucha, creo que Así al es. Perú. Y qué importante es, en realidad, por ejemplo, cuando, mira,
qué bonito el proyecto de Apuntes a Lápiz, que de alguna forma ha empezado a hacer un trabajo muy interesante con personas que conocen de lo que están hablando y además medios de comunicación de diversas partes del Perú empiezan a difundirla y también estos se difunden en Apuntes de a Lápiz. Entonces han llegado a un consenso, un diálogo y bueno, hasta que yo lo conozco a Julio, es parte de esa producción y nunca se ha visto como que, oye, me debes un solo, me debes tanto de la publicidad, ¿no? Sino que, oye, ¿cómo está? Oye, ya sale mi nueva publicidad, te la paso para que pase para acá, tú pásala para acá. O sea, es casi como, ¿cómo se llama el trabajo en los incas cuando nos devolvemos el favor del Pero, agua? Ha sido pero al trueque. final igual Trueque, ¿no? Sí. hay un valor importante que es la contribución intelectual Intelectual. de Ahí la quería nota que llegar. se escribe, Ahí ¿no? quería llegar, o O sea, sea, ese es un plus súper Son fuerte. 15 columnistas, Ajá. incluyendo la apunte del director, que es en este Ajá. caso es mi responsabilidad. Pero sí, yo agradezco muchísimo a toda esa gente, pero también quiero decirles que existe un núcleo de jóvenes, que son los que hacen la limpieza de texto, la redacción, La la edición, edición, etcétera, etcétera. O sea, son 4 jóvenes de la Universidad Jorge Basadres Groma, son Araceli Acero es una de ellas, Tiramisú, Quispe creo que se llama, Luis Miguel. una culpa es a la Ojalá que noche. no es Luis Miguel Es a la cantante, playa. pero sí, no es la lluvia, sí se ve que una ah, constelación de muchachos, de jóvenes Ajá. que se van renovando permanentemente con la escuela. Y lo importante es que hay una pequeña el carterita semanario ahí. es Sí, gratis, ¿no? O sea, Claro, sí, si sí. tú lo quieres leerlo, lo buscas en el Facebook, es gratuito. edición O sea, no vas a gratuita, pagar ni un no sol hay que y hay suscríbete y contenido te mando muy el bueno. PDF, Si nada. pronto pues, el segmento tercero en cuestión en apunte a la No, nota. bienvenido, ¿no? De veras, con mucha sinceridad, creo que hay que aprovechar esta cercanía para Ujú. tener mayor cobertura, ¿no? Yo creo que esa es una cosa muy importante. El programa que ustedes hacen es un programa extraordinario que dentro de la chacota se saca lo más serio de la gente que ustedes invitan, ¿no? Los felicito de veras porque Muchas gracias. es un buen programa. Nos hemos venido a Tacna con todo ese entusiasmo para celebrar con ustedes de esta gran iniciativa que espero que en el proceso electoral despegue. De eso se trata. Eh, Va a estar también en uno de estos programas, probablemente entre el 15 y 17 podríamos Ojalá, primicia. ver, sí, yo creo que hay que spoilereando. hay que apoyar que el lagarto esté acá con su lagartito y Claro. se pelee. Yo le voy a poner acá su pionono, yo le voy a poner acá su pionono. ¿No? Con el Capitán América. Con el Capitán América, ¿cómo se llama aquel? El doctor Strange. Doctor Strange. Ya, bueno, ese El doctor Strange. En realidad, la idea es abrir la puerta a todos los candidatos que también quieran venir a conversar y hablar no solo de su propuesta electoral, sino, como han visto, vamos a hablar un poco de realidad también. nacional, que es lo que también los candidatos deben de conocer. O sea, tu propuesta la puedes descargar de Facebook. Claro. Yo quiero conversar contigo de realidad nacional. ¿Qué opinas de estos temas, no? Para ver que también los candidatos están inmersos en las necesidades de la población y no necesariamente sales a hacer tu campaña con tu hojita y decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer Y esto. también No. un poquito también conocerlos, ¿no? O sea, porque Conocer ese lado humano de claro, los porque candidatos. conocemos de los candidatos siempre desde el lado de la foto, el que me estoy comiendo mi chicharroncito de alpaca para que sigan votando por mí, o si ya no lo como ya no votan, ¿no? Entonces, aparte de eso, verlo como un humano que también tiene objetivos y que se podría hacer algo, ¿no? Y esperamos a tener a los candidatos que también estén para acá, para Majes, para Exacto. Arequipa, a nivel nacional, sería muy importante que podamos... Así que si tú eres parte de ese 500.000 de candidatos, las puertas de tercero en cuestión están abiertos. están abiertas para que vengas a conversar un poquito de la vida. Tomando el kiosco, tomando el kiosco. Oh, tomándome el kiosco. Así es, mis queridos amigos, entonces definitivamente tercero de cuestión está abierto para todos y básicamente justamente lo que decías, Julio. El tema es mantener a la población informada en un lenguaje que sea un poco más simple, sin el corte de preferencia personal, ¿no? Sino básicamente exponernos, conversar, que la gente vea, porque una persona informada puede tomar buenas decisiones. Exacto. Eso es importante. Julio, en realidad ha sido un placer tenerte acá en el CEN, en nuestro cuarto programa de Tercero en Cuestión. Nos alegra mucho poder conversar. Esperemos que no sea la última vez que nos visites. Porque Y hay si que no, venir más. si no, nos vamos a Tacna a hacer el programa. Así es. Sí. Aíslo Ahílo. con esa costanera mágica ay, sería No, una y maravilla. invitar a la gente, Y tienes que hacer las gestiones para que nos den el espacio, Claro no nos que boten sí. serenazo. No. ¿No?
Bueno, Entonces, siempre y cuando no lleves una botella de licor en la calle no va a pasar nada. La llevamos por botella de no, porque Coca-Cola. tengo que llevar a nuestro auspiciador, mi Claro. ídolo, Cat Beer. ¿Cómo va a ser posible que nos dejamos de lado? Así es, así Julio, es. no sé si tienes algunas palabras para despedirte de Nada. todos nuestros seguidores, este público maravilloso que nos sigue, principalmente en Majes, Arequipa y todo el sur del Perú. No, gracias, de veras te agradezco un montón. Para mí ha sido un placer conversar contigo, vernos después de un montón de tiempo. En realidad no nos veíamos hace mucho tiempo. Creo que conversar sobre esto eh, tiene un significado, no solamente amistad, sino el aporte que podemos darle a la gente que nos está escuchando, que esa es la idea en realidad. Exacto. Gracias, gracias por todo. Muchas gracias a Rosita que está detrás de cámara, que es prácticamente la locomotora, productora de este locomotora. Y Está ahorita está volando. en otras labores. Así es. Miren, mis queridos amigos, definitivamente, Julio, para nosotros tal vez es un gran placer que estés con nosotros. Como le dice José Luis, esperamos contar más contigo en más programas porque hay mucho que conversar. hablar. Sí. Y Y se nos así- viene un tema electoral importante, así es. sería bueno tu análisis político tan duro que tienes a veces, ¿no? ¿Dónde te pueden seguir, Julio? Si alguien quiere conocer un poco más de ti, quiere seguir lo que haces. Sí, es apuntesalapis.com. Ese es el La esto web donde uno oficial. puede, Ajá. la web oficial. Estamos terminando el portal. Este portal va a ser un golazo. Ah, definitivamente, pues hay que ordenarnos un poco en términos de suscriptores, no tanto de la perspectiva del dinero, sino tratar de ver hasta dónde nos siguen realmente, ¿no? Que es lo que hasta ahora no logramos. Con el Facebook podemos más o menos medir el alcance, pero el principal medio sobre el cual nosotros nos movemos es a través del WhatsApp, porque en el WhatsApp es más fácil Transmitir las distribuirlo ideas. porque se distribuye en PDF, ¿no? En el Facebook uno tiene que bajarlo. Por ejemplo, en los 130.000 llegamos a 8.000, 9.000 gente que logra bajar la revista, ¿no? Que no se compara con Lo que se comparte en lo redes, que se en comparte WhatsApp. en el WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp es una herramienta muy poderosa, ¿no? Muchas gracias, Julio. Entonces ya saben, sigan Apunte a Lápiz. Ahí pronto, si pueden tenerlo, bájenlo, léanlo, es gratuito. Y síganos también a nosotros, mis queridos Exacto. amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de, acá sí digo, puntos a lápiz, de tercero Se en está cuestión. cambiando Me va a cambiar de la camiseta. equipo, ¿qué pasa? Definitivamente queremos agradecerles a todos ustedes. Un Ajá. saludo a toda la gente que ya nos está siguiendo. Compartan, sigamos teniendo este gran espacio. Tal vez voy a dejar que el gato se despida. Sí, por favor, yo quiero despedirme. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Es una alegría saber que estamos sumando más gente a nuestras redes sociales. Ya nos están comentando, ya tenemos hates, eso es buenazo. Igual, y estamos abiertos para sus opiniones, ideas y demás. Agradecer a todos los que nos siguen. Y también, por favor, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en las Rutas del Gato y con mi nombre también. En algunas redes subo algunas cositas interesantes esta semana, a ver si armamos unos mueblecitos que he hecho por ahí. Les voy a enseñar cómo he hecho esas aventuras con melamina reciclada, así que síganme también en nuestras redes. Muchas gracias, yo me despido, José Luis. Antes que te vaya, José Luis, una agarradita del banner. Ahí, Si ahí, quieren ahí, poner auspicio, si quieren conversar con nosotros, acá estos son los teléfonos de contactos para que puedan participar también en la mesa, en menciones o también dentro de los cortes comerciales. Así que, mis queridos amigos, así se va nuestro programa de hoy. Exacto. Y nuestros auspiciadores, no nos olvidemos de agradecer a nuestros auspiciadores, por Claro. favor. Gracias Rubén. a Midolo, tradición hecha pasión. Los encuentran en Lateral 2 en Santa Rita de Sivas, pero también pueden contactarse aquí en Majes al 923-121-751. Cat Beer, una cerveza artesanal pero deliciosísima. Restaurantes que quieran, por favor, contactarse con Cat Beer para que puedan de alguna manera distribuir o beber este delicioso, de verdad, esta deliciosa producción. Es una delicia. Nuevamente, a ver, por favor, para contactos con Cat Beer. Ahí está. Está buena la suerte, ¿eh? Es buena tela, señores. Ahí te la suelto, Cat Beer para todos ustedes y Valhalla Resto Bar. Pronto ya tenemos un par también de interesantes propuestas que están aunándose a nuestros auspiciadores. Ajá. Así que, mis queridos amigos, los esperamos a compartir siempre con nosotros en Tercero en Cuestión. Y para cerrar, vamos a darle un obsequio a nuestro invitado que ha venido desde Tacna exclusivamente a conversar con nosotros. Así es. Este riquísimo vino de nuestros amigos de Midolo, Ahí está. para que lo disfrutes en familia, con los amigos, ¿Cómo se llama? con el Doctor Strange. Con el Doctor Strange.
Gracias por Sí. seguirnos, síganos. Recuerden nuestras redes, las redes del invitado, apunte a lápiz, no se olviden, van a aparecer por Fulvio ahí. Failó, lo buscan, ahí estamos. A ver. Esa. Nos vemos, muchachos. Adiós. Chicha Muffin.